Muy buenas tardes, perdón, a cada uno de ustedes. Le habla Diego Aguirre Carmona. Soy director de la Escuela Oficial de Fútbol de Huachipato, Santiago, y les quiero dar la bienvenida tanto a quienes nos ven por esta sala en Zoom, así como también a quienes nos acompañan vía Facebook Live. En el día de hoy tenemos un gran invitado. Ya les vamos a dar el paso a nuestro director, Jonathan Montilla, para que lo presente. Y bueno, contarles primeramente que mañana también vamos a tener una sesión, va a ser a las 19 horas local, 19 horas hora de Chile. Vamos a estar con el profesor Jorge Durán, quien es preparador físico de fútbol profesional, y donde vamos a tratar el tema de la tarea, un medio de conexión al juego. Así que los invitamos a todos a que continúen en este segundo ciclo de charlas vía Zoom para entrenadores de fútbol, donde hoy tenemos nuestra cuarta sesión de las 9 que son en este mes de septiembre. Por otro lado, quiero aprovechar la instancia de saludar a quienes hacen posible que esta tertulia del entrenador sea posible. Esos son nuestros auspiciadores. Tenemos a Camiseta Market 90 Fútbol, venta de camisetas de fútbol, Lefi Anfa, Campeonato de Fútbol Infantil de Escuela de Fútbol de la Región Metropolitana de Chile, Sport PPS, Sport Physical Performance Screen, medición de parámetros y rendimiento deportivo, MCAP International, torneo de fútbol infantil que se realiza en Argentina, provincia de Mendoza y en Tacna, Perú. Y también nos acompaña MCAP International, torneo de fútbol infantil que es, ya lo dije, perdón, y Deportes Corur, indumentaria deportiva. Eh, bueno, eh, agradecerles una vez más por estar acá, por acompañarnos, y ahora los dejo con Jonathan Montilla, que hará presentación del invitado de hoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nuevamente agradecerles por su presencia. Hoy tendremos al profesor Rudy Márquez como invitado, como ponente, dejándonos su experiencia. Profesor de Educación Física y entrenador nivel A. Ha tenido experiencia en clubes de primera división como el Aragua Fútbol Club, Deportivo Táchira, Zulia Fútbol Club de Venezuela. También ha tenido experiencia en el fútbol de la primera división regional en España con el club CD Paracuelos. Y actualmente es preparador físico de las divisiones menores del CD Canillas en España. Y su tema lleva por nombre la preparación física a medida del contexto. Bienvenido, profe, y muchas gracias por su presencia y por aceptar ser ponente de la tertulia del entrenador. Muy buenas, chicos, gracias por la invitación y bueno, acá humildemente a compartir parte de lo que he podido vivir a lo largo de estos cortos años que llevo ligado al mundo del fútbol. Sí, con un paso por diferentes estructuras, diferentes categorías, que bueno, es lo que compartiré y que brindaré al finalizar también. Si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto también se las contestaré. Bueno, ya para iniciar les voy a compartir la pantalla y bueno, allí vamos a ir avanzando. Un momento. Bien, allí ya se ve. Está cargando, profesor. Aún no se ve. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Sí, profe. Para darle acá para que se vean todo. Ok. Bien, bueno, como comentaron los compañeros Jonathan y bueno, Diego, también agradecerle y a toda la escuela de Huachipato en Santiago,
lo que comentó Jonathan, un poco la trayectoria que he tenido a lo largo de estos años. Ya son casi 10 años de carrera, desde lo más base, como muchos comenzamos en este mundo, hasta, bueno, hasta llegar a equipos de primera división como lo fue el Aragua, el Zulia y el Deportivo Táchira, también con la participación en la Copa Libertadores 2016, que pudimos avanzar a octavos de final. Y bueno, también algunas experiencias que he tenido en Estados Unidos en una academia, y acá en España también en 2 clubes. Bien, entrando a lo que es directamente la ponencia, que la quise dominar en base al contexto, como les comentaba, de la experiencia que he tenido en varias estructuras y en varios escenarios. Varía mucho lo que es la planificación y el entrenamiento en cada uno de estos contextos que me ha tocado enfrentar, ¿sí? Entonces, primero, para construir una idea en cuanto a lo que va a ser esta planificación, o en cuanto a la categoría que tenga en ese momento que se me presente la oportunidad de trabajar, tenemos que basarnos desde esta idea fundamental, que estimaciones muestran que una persona normal toma en promedio de 3.000, o una persona poco activa, a 6.000, una persona mucho más activa, decisiones al día en base a 16 horas, ¿sí? Según investigaciones realizadas en los juegos de las principales ligas del fútbol del mundo, esto ya a nivel élite, Champions, Premier y Copa del Mundo, se requieren que los jugadores tomen en promedio 2.500 decisiones por partido en aproximadamente 1 hora y media de lo que dura el partido. Y este número puede llegar hasta 4.500 decisiones, dependiendo de la zona de influencia que pueda tener el jugador. No va a ser las mismas decisiones que pueda tomar quizás Messi a la que quizás pueda tomar un portero, o a la que quizás pueda tomar un central o un delantero. Entonces, cada uno va a tener, ese número de decisiones va a variar de acuerdo a su influencia en el juego. Este estudio fue realizado por el núcleo de pesquisa o de investigación en fútbol de la Universidad de Viçosa en Brasil. Bien, en esa búsqueda de objetivos, que después, partiendo de esta idea, que sabemos que es un deporte acíclico, por llamarlo de esta manera, y con mucha influencia en la toma de decisiones, porque está rodeado de no solo el jugador, esto se va a basar en el propio balón, sino se va a basar también en sus compañeros, en sus adversarios, hasta en los aspectos que se conciernen si juega de local, de visitante, dependiendo también de la fase que se encuentre, si es una liga, si es una fase mucho más de una fase directa, octavo de final. Entonces todo el entrenamiento va a tener incidencia en lo que será la planificación de este. Entonces tenemos que analizar, 1, qué tenemos; 2, dónde nos encontramos; y 3, hacia dónde queremos ir. En las gráficas o en las fotos pueden ver en un inicio, donde ahí me encuentro con el entrenador y profesor Wilmer Ceballos, que se encuentra acá en esta ponencia escuchando. Agradecerle por todo la influencia que ha sido en mis inicios de carrera, y bueno, siempre llevo muchas enseñanzas de él a lo largo de esta corta trayectoria que he tenido. Y bueno, después ya con el Aragua Fútbol Club, en otro tipo de espacio, en otro tipo de estructura, y ya en otra edad. Entonces también en eso variar. Ahí ya, como podemos ir viendo, se diferencia lo que sería el entrenamiento de un sitio a otro, ¿no? Bien, los aspectos a tomar en cuenta para organizar los trabajos y la planificación: tendríamos que ver lo que es el crecimiento, lo que se refiere también al desarrollo, y lo que se refiere también a la maduración del jugador. Porque
puede ser que en la misma edad no tengan la misma, en cuanto a la misma edad, no sean la misma edad o no estén, un grupo o unos jugadores no sean tan maduros como en otros. Como he trabajado con chicos de 14, 15 años que más que todo quise abordar esta ponencia enfocada hacia las categorías menores. Varía mucho cómo se relacionan esos niños con sus familiares, con su entorno, que esto va a incidir directamente hacia el proceso de entrenamiento. Entonces, quizá no vas a tener dentro de un grupo los mismos procesos madurativos, tanto en uno como en otro. El crecimiento también puedas que tengas unos en esas edades que están en proceso de crecimiento, unos más altos que otros, tengan un biotipo diferente a otro. Entonces, con unos quizás puedes manejar unos niveles de fuerza y con otros no los podrías manejar. Entonces, tienes que adecuar todo el trabajo de las diferentes capacidades hacia analizar estos procesos. Y inmerso en todo esto, tienes que también resaltar lo que son los valores, lo que son los hábitos de trabajo, en la llegada, en el aseo, en el cuidado con sus compañeros. Bueno, y ahora más con el tema del COVID, debe haber muchos más hábitos, tanto en el inicio como al finalizar los entrenamientos, para seguir los protocolos y podamos seguir avanzando en esta problemática, o también muchos lo dicen como un tiempo de reflexión hacia unos nuevos cambios en la sociedad para que continuemos en esta evolución. Lo otro es el estudio del deporte. No es lo mismo, o no era lo mismo el deporte hace unos años, ahora no es lo mismo el trabajar en terrenos que antes eran de tierra y que ahora en muchos casos también ha avanzado a lo que es la grama sintética, que te da otra dinámica de lo que es el fútbol. Es mucho más rápido, seguramente lo han podido escuchar de otros ponentes, y que ya los niños también vienen con otro nivel de maduración, al cual este ritmo de juego, que va también determinado por el campo, ¿no? Puede que avances en esa evolución, en la dificultad de los trabajos que le puedas poner a los chicos. Y bueno, también, sobre todo, muy, muy importante es escuchar y conocer sobre todo el jugador. No es que vas a escuchar tampoco todo lo que te diga, o hacer caso a todo lo que te diga, mejor dicho, sino saber quién te lo dice, cómo lo dice, cuidar esas cosas para que también sirva para que te sirva en mejorar esa planificación que llevas a cabo, o esa elaboración del plan que llevas a cabo. Bien, esto quise enfocar porque, bueno, es un objeto de estudio real que ha sucedido en Venezuela a partir de la generación 2002 en un club, o en una academia llamada Sequesport, de la cual han surgido varios jugadores que hoy juegan Primera División. Y que, bueno, tuvieron un proceso formativo, como dice ahí, consecutivo y consensuado, que lo llevaron de la mano con mucha paciencia, creyendo mucho en esta idea. Bueno, la academia es de un empresario, el cual ha invertido muchas ideas de lo que ha visto por el mundo, la ha trasladado a su academia, a la idea de formación que tienen ellos allí. Hasta el año pasado, bueno, este mismo grupo, que ya llevaba un proceso casi de 8 años de trabajo, y consigue ir a la máxima competición en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, quedando campeón en Venezuela.
sin contar que, bueno, algunos 2 o 3 jugadores se habían ya ido de este grupo a equipos y planteles profesionales, pero la base como tal que inició con esta generación 2002 fue la que participó en lo que fue la Copa Libertadores. Entonces, ojo, también es posible que muchos de estos jugadores no lleguen a alcanzar alguna regularidad ya en primera división, pero sí han contado con, ya eso va a depender también de ellos mismos, ¿no? Pero ya la institución le ha dado la base como tal para que ellos puedan estar en el plantel profesional. Este equipo el año pasado no se llama, o sea, cuando fueron a Copa Libertadores no se llamaban Sec Sport porque hubo una fusión entre ellos y la Academia Puerto Cabello y se llamaban Academia de Puerto Cabello. Esta fusión tiene apenas 2 años, este es el segundo año de esta fusión, donde las categorías menores de Sec Sport pasaron a ser Academia Puerto Cabello. Si ustedes lo ven ahí, y serían unos 6 jugadores que lo pueden ver en la primera foto y en la última foto están los mismos 6 jugadores casi en la misma posición en la foto del 11 inicial, donde han podido estar en todos estos años dentro de los 3 mejores de Venezuela en la serie nacional. Aquí, a diferencia de otros países, por ejemplo, aquí en España se juega por zonas o por comunidades. Por ejemplo, en el club que estoy, enfrentamos al Real Madrid, pero no enfrentamos que si a un equipo de otra región, por ejemplo el Sevilla, no los enfrentamos. Entonces, a menos que logres quedar campeón. En Venezuela se juega el torneo nacional como tal, donde si primero en una primera etapa se enfrentan en fase de grupos junto a 3 estados o 3 provincias y luego los 2 mejores van avanzando hasta la fase final. Entonces, este equipo o este club ha estado presente, quedando hasta campeón nacional en varias oportunidades y en el último año lograron quedar campeón nacional sub-20 y no solo eso, sino que la categoría sub-15 también quedó campeón nacional, lo que quiere decir que ya viene otro proceso atrás de este con la misma idea, ¿no? En este club pude estar en el año 2014 en el 2013 y 2014 sí, y estuve tanto con la generación 2001, 2002 y también, bueno, con la generación 2000 que estaban presentes Cristian Macún, año 99 también, Samuel Sosa, varios de estos jugadores, Eduardo Ferreira, que a su vez también fueron subcampeones nacionales con la selección de la provincia y que, bueno, hoy hacen parte en el Caracas Fútbol Club, en el Inter de Miami de los Estados Unidos, también Samuel acá en España con el Alcorcón en segunda división. Entonces, bueno, creo que así es difícil encontrar una generación que haya pasado por todos los procesos y que la hayan mantenido y con tantos jugadores que hayan sido promovidos a jugar al nivel profesional y que, bueno, que es un objeto de estudio todo lo que hacen porque no solo se enfocan en lo que es el entrenamiento, sino que tienen diversos departamentos que ayudan a que o complementan lo que es el desarrollo del jugador. Tienen departamento de psicología, el área de fisioterapeuta, también ya realizan clases de inglés, ejercicios de neurociencia. Los jugadores tienen ya desde los 13, 12 años llegan 30 minutos, tienen que estar 30 minutos antes del entrenamiento ya en vestuarios para posteriormente realizar un preentrenamiento o una pre-sesión de gimnasio que no es netamente o como quizás puedan empezar de peso, cada uno adecuado a su edad, unos sería mucho más funcional con su propio peso y a medida que van avanzando van incrementando esos pesos para también o pesos o trabajos complementarios que ataquen los desequilibrios que pueda tener el jugador. Aparte de brindar esto, hay también la parte del análisis
se graban todos los partidos, casi todos los entrenamientos. Entonces es un grupo de trabajo que cada categoría trabaja en campo alrededor de 9 profesionales con esa plantilla de jugadores. Cuando me tocó ahí en campo estaban un fisioterapeuta, un preparador físico, 3 entrenadores, el principal y 2 asistentes, estaba el psicólogo, y bueno, lo que es invertir en que esto ocurra al final de todo. Es la verdadera alegría y es el verdadero proceso de formación. Hacia donde, bueno, la mentalidad también un poco alemana, me gusta resaltarlo porque ahí, como ven, en la eficiencia del movimiento, esta eficiencia del movimiento va a producir que haya una eficacia en las ejecuciones que producirá potenciar su rendimiento. Aquí ven las categorías inferiores del Borussia Dortmund, que contrató un especialista en el área de preparación condicional en el movimiento, y bueno, es un proceso que creo que va determinado también, no creo, sino por lo que he leído, va determinado también desde la federación hacia abajo, donde debe ser el modelo de desarrollo del niño, el joven y ya el adulto. Entonces no es casualidad lo que sucede o lo que producen Alemania, si bien Suramérica tenemos otro contexto, pero creo que en base a ese contexto, donde nuestros jugadores son mucho más creativos y mucho más sueltos, por decirlo de alguna manera, tenemos que involucrar un orden, y este orden creo que nos va a potenciar mucho más para poder obtener resultados. Ya hace un buen tiempo es difícil o encontrar un campeón del mundo suramericano, también algún grupo que compita a nivel de lo que es el Mundial de Clubes, y bueno, creo que eso podría ayudar o potenciar en conversaciones, porque también con otro compañero estamos realizando un podcast y que se llama Entre Profe, que más adelante se los dejaré. Hemos conversado con diferentes profesionales de diferentes países y bueno, ellos nos comentan allí parte de lo que es el trabajo metodológico, y podemos conversar tanto con españoles, con chilenos, con colombianos, con uruguayos, cómo van trabajando a categorías menores y a nivel profesional, y creo que esta parte de la eficiencia del movimiento es fundamental. Si bien no le vamos a dedicar completamente la parte del entrenamiento, pero debemos saber en qué momentos, como por ejemplo en esta academia lo hacían, porque tenían una hora entera de campo, lo cual tendría que ser aprovechada al máximo en campo. No podemos trasladar estos trabajos al campo, porque eso sí no tendría sentido, pero sí, previo a entrar al campo, sí aprovechar el tiempo, en vez, quizás en algunos momentos, los jugadores conversan, o que ese rato que ya lleguen al club sea aprovechado al máximo, con ya trabajos orientados o enfocados a lo que toque en ese día. Bien, hay también unos aspectos determinantes, que va a ser la competencia, a quién enfrentas, cómo es el calendario de competencia, los perfiles de rendimiento, qué ocurre en cada categoría, por así decirlo, los datos estadísticos y que los brinda también el juego, y bueno, la cultura que sin duda alguna es determinante. No es lo mismo un joven de Estados Unidos a un joven de España, o a un joven en Chile, o a un joven en Venezuela. Todos son socialmente distintos, quizás también con experiencias distintas, porque, por ejemplo, este último año que también, como lo comenté, nosotros acá competimos con el Real Madrid, con el Atlético,
ahora en unas láminas también que estuve más directamente con este año anterior con unos pre-benjamines que son de 8 años, de 8 a 10 años. Competíamos contra el Real Madrid, que solo tiene ese equipo en esa edad. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene mucho más equipos, pero el Real Madrid solo tiene ese único equipo en esa edad. Y bueno, el Real Madrid quedó 6 puntos adelante nuestro. Nos ganó los 2 enfrentamientos, pero la vivencia de estos niños, de ir a Valdebebas, de observar toda la estructura de Valdebebas, competir con los mejores, porque el Real Madrid prácticamente en esas edades es seleccionar, no tiene una edad anterior. Entonces selecciona a los mejores que se encuentran en Madrid con el proceso de scouting. Y ante eso es la competencia. No van a tener niños de esa edad, todavía no tienen bien un sentido, un enfoque, y es competencia neta. Sí cuidarán algunos aspectos en el juego, pero si son 8 van a ser 8, si son 10 son 10, son 12, te pueden hacer eso, y tú tienes que tratar de la medida de lo posible que el juego además de los aspectos que le puedas enseñar, y que ellos también en manera mental no crean que es imposible ganarles, hacerle frente a ellos. Entonces, hacia eso quisiera llegar. Bien, entonces como aquí vemos, por ejemplo, hay algunos datos a nivel juvenil, que también el año pasado competíamos en la edad juvenil. Estuve con el juvenil B de Canillas. Competíamos con el Real Madrid C, que es la edad de 16 años, que esos mismos, 2 de esos jugadores quedaron campeones de Youth League, fueron promocionados a lo que era el juvenil A, que juega Youth League. Y que bueno, en España competimos en esa liga autonómica 56 partidos, 34 partidos de lo que se refiere a liga. Pero por ejemplo, ese Real Madrid, que es un equipo top, jugó 65 partidos aproximadamente, de los cuales eran estos 34 partidos de liga, 14 partidos de Youth League, llegando a la final, más los torneos que ellos realizan, tanto nacionales o internacionales, en lo que son las ventanas de entrando en el verano y en el invierno, y en alguna otra fecha también realizan algún que otro torneo. Por ejemplo, el infantil del Real Madrid, antes de la pandemia fue a jugar un torneo en Qatar, y por ejemplo al Inter de Milán les hizo 6-0 en ese torneo en Qatar, y que bueno, que son competencia directamente, no compiten contra los otros equipos profesionales como puede ser quizás en algún otro país, sino que compiten contra los mismos clubes de la zona. En Venezuela un equipo top juvenil que era en este caso la escuela Seque Sport fusionada con Puerto Cabello, realizó 42 partidos, de esos 32 partidos de liga, porque jugaron hasta la final, y ahí hicieron 3 partidos internacionales que fueron los de Copa Libertadores. Luego un equipo en Ecuador, que fue el equipo que llegó a la final de Copa Libertadores Sub-20, realizó 70 partidos aproximadamente, 20 partidos de ellos fueron a nivel internacional. Ahí ya se empieza a ver lo marcado que te da la experiencia de poder jugar partidos internacionales, el fogueo que te da. Si bien esto también depende de las estructuras, depende de la capacidad de inversión, pero se puede ver que un país como Ecuador, donde hay una inversión importante en este club, donde también a nivel profesional han llegado a fases finales de Copa Libertadores y Suramericana, está dando resultados. Y esto es producto de esa paciencia, inversión y llevar el proceso paso a paso. La captación también es muy importante en este nivel. Y bueno, en Estados Unidos, un equipo juvenil realiza 60 partidos, pero de los cuales solo 18 partidos son de liga y son de competencia. Los otros partidos
Pueden ser amistosos, torneos cortos que en Estados Unidos cada 2 o 3 semanas realizan torneos cortos los fines de semana. Se para la liga y juegan un torneo corto los fines de semana. Allí ya va a depender de la capacidad del equipo en ir avanzando etapas en esos torneos cortos y que le puedan ayudar. Entonces, lo que vemos aquí que no es solo la cantidad, sino también la calidad en la competencia. Y que lo que tendríamos que analizar por categorías es que cuál sería la cantidad en calidad de horas promedio de entrenamientos y partidos que debe acumular un jugador para poder debutar. Si bien hay jugadores que se salen del molde, pero lo general es que deberíamos comenzar a tomar en cuenta esos factores y determinar en casos de estudio o investigaciones cuánto sería ese promedio de entrenamientos y partidos. Seguramente personas o entrenadores que estén a cargo de grandes equipos élites seguro tendrán esta evaluación determinada en su entorno y en su contexto, ¿no? Otros datos que se refieren a los perfiles de rendimiento, que lo hablaba anteriormente, de cómo ha evolucionado el fútbol en 1990, esto sí a nivel profesional, y que bueno, ya tiene que ser un estudio, como anteriormente lo comentaba, de las categorías, de cada categoría y mejor aún si es de cada año. También va a depender si es a nivel de club, a nivel de selección. Entonces, a nivel de un torneo suramericano o de un torneo de Copa Libertadores, que es un torneo corto y muy seguido. Entonces, en 1990 la media de tiempo efectivo de juego era de 50 a 55. En la actualidad llega a los 60 minutos. Por temporada, los jugadores internacionales también juegan entre 60 a 70 partidos, los juveniles de 16 a 20 entre 50 y 60 y los de formación entre 35 y 40 juegos. Ahí ya te marca un parámetro de más o menos lo aproximado que debe jugar al año o por temporada un jugador de cada una de las edades. Si no llega quizás a ese tope de juegos, ya va teniendo una deficiencia o una limitación en este proceso de crecimiento. Ya en aspectos directamente también del juego, sería la transición, recuperación, contraataque en promedio se realiza en 18 segundos y 5 pases. Partiendo de la transición desde el centro de campo, su promedio es de 14 segundos y 3 pases para alcanzar el arco. Y si la transición es de zona de desequilibrio, o en la última zona, su promedio es de 6 segundos y un pase. El 80% de los goles se marcan sin control o a 2 toques, y el 68% se marca a un toque y 16% a 2 toques. Estos son datos FIFA. También esto va a depender del modelo de juego, de cómo es la influencia o el nivel de competencia de un equipo a otro, porque un equipo a veces puede que sea mucho más superior al otro y que en estas edades formativas no vale el hacer quizás unos 20 goles, sino te deja que exista una mayor competencia y buscar otras situaciones o a veces compensar si la competencia, porque por ejemplo el Real Madrid en estas edades, su competencia directa contra los demás equipos es muy poca y ellos en la mitad de semana, o lo que hacíamos también nosotros cuando estábamos en el equipo SQ Sport, es que en la semana buscamos un partido contra un rival mayor o dentro de la misma escuela contra una edad mayor. Entonces allí compensábamos un poco lo que era la competencia de la liga a también el buscar otros aspectos en ese jugador. Por ejemplo, si jugamos contra una edad superior, buscábamos más un tema físico y que el jugador superara adversidades en el juego, y si era una edad menor buscábamos aspectos relacionados con el modelo de juego que tendría que ya era en base al entrenador, ¿no? Para que ellos también pudieran mejorar en su idea táctica, en su conocimiento táctico.
Vemos también aquí unos datos del Mundial del 2014 en Brasil, donde Claudio Marchisio fue el jugador que hizo más sprint, 47, y Andrea Pirlo solo 5. Y muy posiblemente Andrea Pirlo tuvo una mayor influencia en el juego que Claudio Marchisio. Entonces también, ya quizás en aspectos a nivel infantil, juvenil y ya a nivel senior, tenemos que mirar este tipo de cosas para también que compensar, como lo anteriormente he dicho, lo del juego a lo del entrenamiento, y tal vez hacer el trabajo mucho más específico dependiendo de las funciones que cumple este jugador en determinada posición. En cuanto a la cultura, he podido tener la oportunidad de poder estar en diferentes, como le dije a un principio, en diferentes estructuras que son totalmente distintas su cultura. A pesar que unos sean, por ejemplo, en Canillas, que es un club semiprofesional, el nivel cultural de estos jugadores es mucho, sí, digámoslo así, mucho más la interpretación del juego, la formación y experiencias desde corta edad, y el objetivo principal es poder entrar a un club profesional. Es muy distinta al resto o a los otros dos espacios que he podido estar. Estos ya desde esto de prebenjamines, benjamines, que son de la edad de 10 años, ya viven el fútbol de otra manera distinta. En Chile sucederá seguramente igual, que el televisor, por ejemplo, en sus casas esté todo el día en el fútbol, que tengan al alcance de ir al estadio y que puedan ver o puedan in situ ver un partido de fútbol. Y que bueno, a pesar que sí hay análisis de periodistas que a lo mejor no están un poco desenfocados, pero la manera de vivir el fútbol es otra totalmente distinta. Las conversaciones en el colegio va todo directamente hacia el fútbol. Por ejemplo, en Venezuela las conversaciones no tienen un fin en el fútbol, tanto familiares como escolares, o en Estados Unidos en muy pocos casos, en muchos casos ni siquiera, a pesar que está creciendo mucho la MLS, no van al estadio. Bueno, ahora con estas circunstancias, pero en esa etapa casi ni les interesaba. Estaban con más ganas de ir a otro, a tener o hacer otro plan que ir al estadio. Eso también lo puede influenciar el entrenador, pero también tiene que ir acompañado de los padres. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo vivimos en el Aragua, que era una regla que el jugador tendría que ir al estadio, y en estar en el estadio, al día siguiente hacer un análisis de lo que fue ese partido, en el estadio estar al lado del entrenador de su categoría para que estuviera a mano explicaciones de algunas situaciones del juego. Acá en España, como les dije, es totalmente diferente. Ya aparte de los profesionales que ya van teniendo en su proceso a nivel juvenil, el jugador ya entiende y ya se enfrenta a otro tipo de situaciones, de que hay que, digamos, es mucho más, no lo vamos a decir inteligente, pero interpreta de otra manera el juego. Entonces lo que le hace más fácil al entrenador a no hacer tan detallistas en aspectos anteriores que tendría que ir en otra fase de su aprendizaje, o en otra fase de su desarrollo. En Estados Unidos hay sí unas mejores condiciones, por lo que viví, mejores condiciones sociales y estructurales en cuanto a campos de juego. La mentalidad atlética también propia del norteamericano es de ganar y ganar, de ir al máximo, de hacer todo lo posible por alcanzar la élite. Son muy exigentes con ellos mismos, aparte que hay una mezcla, como también acá en España, de muchas culturas. Por ejemplo, en ese equipo de Estados Unidos tenía unos 4 brasileros, 5 latinoamericanos, otros 5 más estadounidenses. Aquí en España
tenía, como lo ven ahí en la imagen, bueno, no se ve, no está en ese momento el surcoreano, pero tenía un surcoreano, uno de Ghana, un rumano, un paraguayo, un boliviano, un inglés, un ecuatoriano y tres o cuatro españoles. Entonces, eso también es algo multicultural que te enriquece y que tienes que saber cómo llegar al jugador para que pueda su aprendizaje ser significativo. Vienen de unas culturas totalmente distintas, si bien ya hacen vida acá en España, pero vienen totalmente de culturas distintas, por ejemplo, con el jugador coreano. No hablaba todavía muy bien el español y bueno, enfrentábamos ese tipo de situaciones para buscarle soluciones a cómo explicarle los trabajos. Era muy bueno técnicamente, pero a veces no comprendía lo que queríamos transmitir en el juego. Y bueno, en Venezuela, ante la situación también social que quizás si quisiéramos quitarlo, no pudiéramos porque va directamente relacionado y se enfrenta a esta situación. Entonces tiene que haber una resiliencia ante la adversidad que es parte fundamental de por lo que veo de este amplio grupo de jugadores que están saliendo fuera del país y también de lo que sucedió en el proceso de la categoría sub-20 en Venezuela, donde quizás sucede también en Brasil, donde en las situaciones más precarias o en las situaciones de mucho más problemas sale esa fuerza interna que te ayuda a evolucionar, ¿no? Y a salir a vencer esos miedos, a vencer esas fronteras y esas barreras. La creatividad del juego también es mucho más y el objetivo principal es llegar al plantel profesional, si bien porque acá en esta oportunidad estaba trabajando con ya las inferiores de lo que era el Aragua Fútbol Club. El objetivo común siempre va a ser en formar ciudadanos integrales, como se comenté casi al principio de la ponencia, los valores, los buenos hábitos, para que en su porcentaje la gran mayoría no llega a los planteles profesionales. El caso de, por ejemplo, de Puerto Cabello es un caso creo que un poco excepcional, pero la mayoría de estos jugadores no van a llegar al nivel profesional. Entonces, que sean buenos profesionales en otras áreas y ya creo que con eso el trabajo del entrenador y el reencontrarse años después y ver que son grandes profesionales en diferentes áreas, también creo que eso es motivo de orgullo de alejarlo de muchos vicios que enfrenta la sociedad. Ya yendo a la parte metodológica, bueno, yo organizo un poco lo que es de esta manera, la fase de precesión, donde hay una fuerza preventiva y una activación neurofísica, donde intentamos involucrar aspectos con aplicaciones que lo hay gratuitas o con colores, con ciertos estímulos que activen el cerebro mucho más rápido y lo pongan propicio para lo que sería la parte táctica del juego. La parte de integración que le compete más que todo al preparador físico con alguna actividad física, dependiendo del día, una estructura de pase o rueda de pase, rondo o algún juego de integración que también se realiza por lo general al final de la semana o a principio de semana, dependiendo de los resultados. Hay muchos profes que también lo incluyen en todos los días de trabajo para también que el jugador, tenemos que recordar que el jugador o por medio de las emociones puede haber un mejor desarrollo. Entonces, o una mayor predisposición a lo que es la siguiente tarea. Y bueno, ya en el desarrollo, basarlo en dos tipos de tarea o tres variantes que tengan que ver con un día de juego reducido, otro día de posesiones y otro día de transición que va relacionado con la fuerza, resistencia y velocidad en cada día. Y seguido de eso, ya la parte táctica o que
va orientada, si bien todo el trabajo debe ir orientado al modelo de juego, debe ir por sesión una relación entre todo esto, con trabajos de inicio de juego de posesión, aplicación de partido, juego de progresión, juego de ataque o acciones a balón parado. Y al finalizar un trabajo complementario, ya sea un refuerzo físico, acciones tácticas sin oposición o acciones técnicas de refuerzo. Este material lo he modificado del libro de Dani Guindos, que era el anterior preparador físico del Mónaco, del técnico Moreno, que fue de la selección de España anteriormente. Bueno, un microciclo patrón, donde están todos los días de la semana, donde está el trabajo previo o de precesión. Cada día tiene un objetivo fundamental. También esto va a variar en cuanto a los días que tengas de trabajo. Hay en categorías menores que se trabaja 3 días o solo trabajan 2 días ya a edades más tempranas, pero por lo general 3-4 días en categorías menores son los que trabajan. Por ejemplo, en Puerto Cabello precisamente se trabajaban ya de los de 14 años, trabajaban todos los días. Entonces ya era una estructura casi, yo lo veía de manera muy profesional. Los niños ya trabajaban todos los días. Pero eso, en otros espacios es posible, en otros países también trabajen solo 3 días, dependiendo si es un club profesional, dependiendo si es una academia, va a variar esto. Y que bueno, dentro de todo es como un rompecabezas que tienes que armar con mucha lógica, donde los trabajos de fuerza o de frenos, arranques estén en los primeros días de la semana, para ir finalizando con trabajos de mucha más velocidad, que tenga un poco de mayor de pausa, para que los jugadores estén mucho más predispuestos a la competencia. Pueden ver los bloques de trabajo en los distintos días, y siempre finalizando con el hábito de la flexibilidad. Y yo, bueno, dependiendo del jugador, hacer ese trabajo de complementario al finalizar. Acá una sesión de lo que era el año pasado en el trabajo en la categoría juvenil de Canillas, donde marco un poco lo que es la coherencia y el sentido común. El acondicionamiento con una fase de integración debe tener relación con las tareas que se realizan en la parte principal o fase de desarrollo. Las tareas de mayor complejidad o nuevas, hacerlas lo más alejado de la competencia. Situaciones que estimulen los mecanismos de percepción, decisión y ejecución. Como pueden ver en los últimos 3 ejercicios, el jugador las consignas, esto también va a depender, ojo, del nivel del grupo que tengas. A veces no es lo mismo, pueden tener las mismas edades, pero no están al mismo nivel de conocimiento de juego. Entonces también hay que tener cuidado con esto. Y bueno, ven que tienen una serie de consignas con múltiples decisiones que tienen a su mano, y que bueno, dentro de esas decisiones lo que le pide allí el míster, que va directamente relacionado con el juego. Entonces, tareas que integren los diferentes momentos del juego, que involucren los conceptos del modelo de juego establecido, y que vaya con estrecha relación de los roles que cada jugador también debe cumplir. Cada jugador también debe estar claro en qué rol y qué función va a cumplir en la determinado puesto, determinada posición. Buscar la optimización para el juego, el performance, que tratar de hacer el entrenamiento lo más efectivo posible, el perder el menor tiempo posible, para que sea también lo más aprovechable para el jugador. Y siempre estimular la competitividad y la solidaridad que deben tener con sus compañeros, también la competitividad de ellos mismos, porque si, por ejemplo, tienes un grupo y solo con el grupo, los 11 jugadores es el que siempre juega, quizás los suplentes se van, o muy probablemente se van a desmotivar, y bueno, siempre tienes que estar incentivando esa competitividad sana dentro del grupo, para que el fin de semana
te toque una decisión compleja por tener todos los jugadores a disposición y casi en un mismo estado de forma sería. Bueno, aquí parte de los protocolos que realizo tanto en precesión como en posesión, donde en la precesión está la parte de movilidad, de core, de activación de glúteos, preparación de lo que sería el movimiento dependiendo del día, y ya hay una parte más específica también directamente relacionada con el juego. Y lo que les comenté de las activaciones neurofísicas, donde ahora ya más adelante les comentaré sobre una aplicación que está gratuita y que la pueden utilizar. Y en la posesión ven los trabajos de flexibilidad, que hay 2 protocolos de unos 10 ejercicios por protocolo que se alternan, que pueden ser individualizados, con seguimiento o en parejas también. Y el trabajo complementario con esto de una de las charlas que pude tener con el profe, por ejemplo, José Cañas, era una estrategia que ellos realizaban al finalizar los entrenamientos, que era el trabajo con minibands, que ayudaba al fortalecimiento de miembros inferiores y que, bueno, les dio resultados y que es una buena estrategia para implementar en lo que sería la posesión con los trabajos de foam roller y algún trabajo de tren superior que también se pueden, y dependiendo del espacio que se tenga o de las herramientas que tengas, que si bien no es o sea, tendremos que buscar de algún tipo de manera, si no es con las pesas, ya lo vimos en esta fase del COVID, que otro implemento la creatividad del entrenador tiene que tener para poder que el jugador tenga esa preparación. Bien, con respecto al control de carga y evaluación, creo que lo comentó Estrella, que lo pude observar a través del Facebook. Les comento un poco esto de los cuestionarios de bienestar y de la percepción subjetiva del esfuerzo, donde, bueno, ahí están como los marcos a través de la aplicación de Google, que se puede crear un formato en Google preguntándole a los jugadores cómo están. Ellos te rellenan, dependiendo sea el caso, o dependiendo de lo que quieras tener, y ya llega automáticamente a un archivo Excel, y ya después es llevar ese control diario para saber cómo está tu jugador, tanto previo al entrenamiento como post-entrenamiento, y que esto no tiene ningún coste, está gratuitamente en internet, y que se puede aplicar teniendo un conocimiento base, que ya por allí hay muchos artículos y muchas ponencias que bueno, para aquellas personas que no tengan algún dispositivo GPS, esto les puede ayudar. Esto sí, hay que concientizar al jugador en la fase de inicio de temporada y hacerlo consecutivo. También no sirve nada comenzar con esto y a mitad de temporada dejarlo de hacer, o que el jugador conteste por contestar, tratar de hacerlo individualmente, porque también a veces los jugadores, si tú le preguntas, va a contestar, y si el otro jugador está al lado, va a contestar lo mismo. O sea, no hay un criterio adecuado. Entonces tratar, si lo hacen a través directamente de la web o si lo hacen personalmente, hacerlo individual y decirle a los jugadores que sean lo más sinceros posible. Hoy en día los jugadores pasan todo el día con el celular o el móvil o el teléfono, y esto no les lleva nada de tiempo. Antes de llegar al entrenamiento tienen 30 minutos antes para realizarlo, y al terminar tienen 30 minutos después para también brindar esta respuesta. Después están estas aplicaciones, la de neurociencia, que a ver si está aquí, no está acá, pero se las
puedo comentar, que se llama Switch On, que está gratuita. Y bueno, después están estas aplicaciones de evaluación de un profesional español, Carlos Balsalobre, donde son las My Jump, My Lift, la de dorsiflexión. Esta que ven acá también es para los cuestionarios wellness, se puede utilizar, aunque yo creo mis propios cuestionarios. Y esta también de evaluación del test de 30-15 de Martin Bouchet, un francés, que también es muy utilizado para lo que es la evaluación de los trabajos de resistencia, específicamente trabajos intermitentes, para evaluar este tipo de trabajo, y que son muy sencillos. En la aplicación o a través de internet lo pueden buscar, está todo el protocolo de la evaluación de este test, y que lo pueden aplicar muy fácilmente teniendo hasta en casa lo podrían realizar si cuentan con el espacio de al menos unos 30 metros. Y que es con un sonido, pues tendrían que bajar el sonido de esta aplicación o de este test para poder realizarlo. Y bueno, es justo una pregunta a manera de reflexión: ¿qué necesita de mí este contexto para uno no pasar por las instituciones, sino para poder dejar huella en esas instituciones? No solo a nivel personal, sino que existe una evolución en la academia, en el club, que te encuentres que esos profesionales o esos niños que hayan podido trabajar, les haya dejado una huella, y que después, al pasar de los años, eso sea algo valorable, y que no sea un estar por estar, no sea una rutina, sino trabajar, o es mi idea trabajar al 100%, porque también los años pasan, y te deja, es muy significante el que puedas dejar algo en los espacios, en el contexto que esté. Todas estas experiencias han sido totalmente distintas. Trabajar con profesionales de la talla de, por ejemplo, de Pequeño Rondón, de Sergio Barranca Herrera, de Maestrico González, del Zurdo Roja, Gerso Chacón, y que al pasar el tiempo eso pueda mantener una conversación, y que me pueda seguir comunicando con ellos. Es lo bonito que te deja el fútbol, al igual que a estos niños que estuve en esta etapa de formación, y que ya hoy la gran mayoría se encuentra en equipos a nivel profesional. Es una satisfacción enorme, y bueno, que también va a contribuir directamente al desarrollo de cada entrenador, ¿no? Bien, para ir terminando, bueno, la recomendación acá de los podcasts que le comenté, nos pueden encontrar por todas las redes sociales, Instagram, YouTube, en Apple Podcasts, en los podcasts también o en la aplicación de Spotify. Y que bueno, ya tenemos alrededor de 22 episodios con grandísimos profesionales, comenzando por Estrella, pasando por Jorge Durán, Isaac Ramos, Josep Cañas, Carlos Tavares en Colombia, Diego Alarcón, y bueno, los que también vendrán, que son, bueno, esta semana estará con nosotros el preparador físico de Colo-Colo femenino, un preparador físico venezolano que se encuentra allí en Chile, Francisco Rodríguez, y que bueno, será el que tendremos el gusto esta semana de poder tener, para que lo puedan escuchar. Es un contenido totalmente gratuito, y que bueno, está al alcance de todos los profesionales. Lo hemos hecho respetando mucho a los profesionales de la comunicación, pero buscando un espacio el cual no reflejado a los preparadores físicos venezolanos, que hemos agregado a algunos profesionales extranjeros para ver otra óptica también. Pero la base era un espacio a los preparadores físicos venezolanos,
que nos comentaran sus experiencias y cómo ha sido su evolución a lo largo de los años. Esto para también muchos profesionales o muchos compañeros allá en Venezuela que no tienen un alcance en otros espacios puedan al menos escuchar estas experiencias. Y bueno, está abierto también a todo el continente o a todo el mundo, porque ahora el Internet está globalizado y que seguramente va a ayudar a muchos profesionales. Y bueno, para cerrar, la reflexión final, como se los comenté, luchar a diario por sus sueños. Que nadie te diga que es imposible, prepárate para ser abierto, humilde, que tu oportunidad está por llegar, está en ti aprovecharla y que no hay límite más grande que tú mismo te coloques, sino que el trabajar a diario quizás te lleve un mayor o un menor tiempo llegar, pero la idea es también llegar y poder establecerte, poder convivir en diferentes espacios y que sea de sumamente aprendizaje todo este crecimiento, que deje buenas amistades, que sea buenas personas para también, porque el mundo del fútbol también a veces da muchas vueltas, o la vida también da muchas vueltas y no sabes al final a quién tengas que necesitar y echar una mano. Bueno, espero que les haya gustado, abierto a la posibilidad de alguna pregunta que tengan y bueno, agradecido por escucharme este rato. No sé si fui algo tedioso, pero espero que les haya ayudado y contribuido. Vale, profe, muchas gracias. No, para nada tedioso, al contrario, mucho aporte, mucho aprendizaje. Y bueno, como el tema lo dice, a la medida del contexto, habemos acá entrenadores que estamos en diferentes contextos, desde el fútbol profesional hasta el fútbol formativo, femenino, entrenador de porteros, jefes técnicos de categorías inferiores. Y bueno, esa es la idea, llegar a todos y de fútbol amateur, llegar a todos y que cada uno tenga opción de escuchar y también de debatir sobre diversos temas. Voy a comenzar con dos preguntas que colocó Emiel Salas, espero decirlo bien, y luego Reinaldo Goncalves tenía una pregunta, la puede hacer por micrófono. Comienzo con la siguiente pregunta. Emiel Salas dice: buenas tardes, profe. ¿Cuántos días a la semana y horas es recomendable que una categoría sub-13 entrene? Y coloca también otra pregunta que dice: ¿qué tipo de trabajos de fuerza recomienda usted aplicar a la categoría sub-13? Bien, bueno, en principio los días de trabajo mínimo recomendaría que fueran mínimo 3 días a la semana. Ya bueno, esto, como les dije, depende mucho de la estructura que se encuentren en el espacio que te encuentres, lo que te permite el club. Lo que también tienes que evaluar es si estos chicos no hacen otra cosa, no tienen algunas otras actividades, qué tipo de estructura es, si es un club profesional, un club de provincia o un club, una academia, una escuela. Va a depender mucho de estos. ¿Qué tipo de jugadores tienen? Si son talentos, si son talentos a promover, si son chicos que están por hobby, pero para competir al menos 3 días a la semana. Y 3 días a la semana que tiene que ser de mucha calidad ese entrenamiento, ¿no? O sea, tiene que ser muy aprovechable las horas que tengas con ellos. La recomendación para mí son todos los días. O sea, lo preferible para mí es tener el jugador el mayor tiempo posible, porque vas a tener un mayor espacio para tener o para implementar las estrategias que tú deseas, las tareas que tú deseas realizar. Pero bueno, con 3 días
como mínimo. Creo que haciéndolo con mucha conciencia y eso, aprovechando el tiempo, se pueden retrabajar. ¿Qué tipo de trabajos? Primero, bueno, sería una fuerza base, trabajando con su propio peso, y posteriormente, si no han realizado ningún trabajo de fuerza, que ellos primero realicen muy bien lo que es la técnica en los ejercicios que vayas a realizar. Nunca colocar un peso, sino ellos manejan muy bien la técnica. Tratar de comenzar en trabajo bipodal, en 2 piernas, y llevar en la medida de posible que dominen los ejercicios, o ir evolucionando hacia trabajos unipodal en una sola pierna. En lo que se refiere al tren inferior. Tratar, o bueno, en la medida de lo posible, si es trabajo de fuerza, que sean trabajos de fuerza. O sea, no un trabajo, por ejemplo, en un BOSU o de inestabilidad, va a aumentar los niveles de fuerza. Entonces, es mejor quizás trabajar la inestabilidad en un piso estable, con ciertos factores que tú le puedas colocar, que el jugador, por ejemplo, baje a una pierna y ya estás creando una inestabilidad, o colocando cierto implemento que al moverlo también le causa inestabilidad, que es subirlo a un BOSU, quizás por temas de que esté de moda, o que lo vean en otros espacios. Entonces, hay que ir a la base y hacer lo que tenga mayor coherencia posible. Y bueno, aparte de los trabajos de fuerza, que pueden ser además funcionales a lo que se refiere al juego, también están en una edad muy adecuada para que su motricidad, o su libro, o su base de motricidad, ellos también dejarle que también estar, o puedan tener otras actividades que lo van a complementar y que lo van a ayudar en su formación. Si bien esto se tendría que ocupar los colegios, pero en algunos países los colegios no atienden estas deficiencias. Y bueno, que en a veces digan, no, que él va a entrenar fútbol y lo ven, no sé, jugando baloncesto o fútbol americano. Quizás es un choque para los padres, pero va a ayudar esa actividad en su base motriz. Entonces, no solo direccionarlo, porque no sabemos si ese jugador va a llegar a ser profesional. Capaz va a ser profesional, pero en otro deporte. No lo sabemos a esa edad. Claro, profe, toda la razón. Reinaldo Goncalves, realiza tu pregunta y luego tenemos una en el chat. Primero que nada, pues agradecer el haber compartido todas sus experiencias y conocimientos en esta tarde. Y bueno, te hablaba al comienzo de esta charla que nos ha brindado el día de hoy, de lo que es las categorías formativas, lo que es 8, 6, 10, en diferentes culturas y en diferentes sociedades y en diferentes países. Ahora, dentro de todo esto, dentro de todas estas charlas, que lo único bueno que ha tenido este COVID-19, esta pandemia, que hemos podido acceder a muchos conocimientos por diferentes charlas, ¿de qué más lleva la formación o la competencia? Hay un lema, o por lo menos lo he visto así en diferentes puntos de vista, diferentes profesores, diferentes formadores, en diferentes niveles, de que solamente se debe formar a un niño hasta los 12 años, que no se le debe encarar la idea o desarrollar la idea de la competencia. ¿Cómo se lleva eso? Ya que me llamó mucho la atención, en verdad es algo que equipos como los de los que usted nombró, de esa talla, lleven a tal grado
o la talla exigencia que tiene, digo yo, ¿no? Someramente que tiene que lograr un ideal, tiene que ganar, tiene que desarrollarse. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva el desarrollo? Sí, es complejo porque también son temas culturales, temas también que del propio negocio de la sociedad, ¿no? Pero también pienso que tiene que haber un proyecto, digamos, país, no solo país, a nivel de clubes también, para que este desarrollo sea lo más consensuado. ¿No? Pienso y creo yo que si bien el Real Madrid, por ser el Real Madrid, va a querer ganar, porque si el Real Madrid no nos gana o no gana a una academia, lo primero que van a decir los padres o el club, que quizá no entiende, es que el entrenador no está capacitado, ¿sí? Y puede ser que no sea porque no esté capacitado, sino el grupo a lo mejor no dio, o no es que dio, no tendría ciertas capacidades para poder ganarle a otro que tenía o tuvo una mejor generación de jugadores. Pero bueno, en la mayoría de los casos el Real Madrid gana por amplio margen al resto de clubes. ¿Cómo llevar esa idea? Creo que en principio la manera yo creo que es educar, si bien queremos ganar, pero que no sea el único objetivo. También esto va en un desarrollo o en una educación a los padres, que son los que viven con ellos el mayor tiempo posible. Acá, bueno, no sé si en Chile también se vive de esa manera o con tanta, no sé si decirlo, tanta locura o extremismo a veces en algunos casos por algunos padres. He tenido padres que graban todo, los ponen en las redes, y bueno, ha sido también casos de estudio a nivel de la persona que lleva a cargo la psicología, de cuanto al director deportivo, de hacer charlas a estos padres para colocarle algún tipo de aviso, porque si bien los hijos, ellos son, digamos, los que lo orientan y son sus padres, los que tienen el derecho sobre ellos. Si lo quieren hacer, no hay una ley que diga, no puedes hacer eso, ¿sí? Tiene que ser un compromiso de los padres, hacerle entender al padre el compromiso que tiene que tener y la manera adecuada de cómo poder llevar los procesos del niño. Hay muchos padres que, bueno, están en mi club y ya quieren que estén en otros. Y se saltan pasos o se saltan momentos para mostrar al chico cuando el entrenador sabe que no está preparado para ir a esos espacios. Es la manera, uno, del entrenador transmitirle al club, porque acá, bueno, es posible que en otros espacios no sea así, pero acá el padre se habla directamente con el club, con los coordinadores, con la parte de psicología. O sea, no hay un contacto directo con el entrenador, a menos que sea por un caso puntual. Pero la educación como tal, o todo, va primero directo al club. Es que en algunos momentos, si hay una estrecha relación entre el padre y el entrenador, en algunos momentos pueden ser un objeto de conflicto también. Entonces hay que saber gestionar esa parte. Es complicado, sobre todo en países que son tan culturalmente futbolísticos. Quizás en Venezuela o en Estados Unidos es más fácil de llevar esta convivencia y de llevar este trabajo, o hay mucho más respeto hacia llevar este tipo de evolución, porque en muchos casos no hay esta cultura. Entonces,
hay más espacios al que puedas llevar un proceso más tranquilo en cuanto a la evolución del niño. Pero tiene que esto ir de la mano de un proyecto país, proyecto federación y también el club. El club es el que marca los lineamientos a los padres, y los padres tienen que firmar un compromiso de desarrollo para no involucrarse en demasía en estos procesos. En algunos momentos que hemos pensado en cerrarle quizás las puertas a los padres de poder ver a sus hijos, porque hay unos que se involucran tanto que es complejo este tema. Entonces, ahí está también la gestión del entrenador en cómo lleva un equilibrio y cómo educa a los padres para que tengan paciencia en este proceso de desarrollo. Ahora, en lo futbolístico, la competición te marca algo. Si no, hay que eliminar la competición. Y tampoco eliminar la competición es bueno. Y si en estos clubes está marcada la competición, tendrás que competir. Ahora, después tú gestionando a tu grupo, hay que saberle decirle o también educarlos a que la competencia o el ganar no es lo único importante, sino el proceso, el cómo vayas evolucionando día a día, el cómo vayas creciendo, el cómo vas aprendiendo lo que hiciste una semana y a cómo los perfeccionas para la semana siguiente, ¿sí? Bueno, creo que es parte de esa gestión que debe saber llevar el entrenador a esas edades. Después ya, como te digo, todos queremos ganar. Todos queremos ganar, eso es indudablemente en todos los aspectos de la vida. Pero hay que concientizar en cómo saber ganar, o en que el ganar también, porque es ese proceso también de educación, de valores que debemos desarrollar en los niños para que más adelante no tome disgusto. Saber que algún día puede jugar titular, algún día va a jugar suplente, otro día no va a ir convocado, y hacerle entender que son procesos naturales que va a enfrentar a lo largo de su vida. Muchas gracias, Rudy. Bueno, les recordamos a quienes nos acompañan en Zoom que pueden continuar haciendo preguntas. Ahora voy a leer una que dejó Alejandro en el chat y luego vamos a darle paso a César Lainez, que nos acompaña desde Honduras. Comentarte también, Rudy, que tenemos gente no solo de Chile, hay gente de Argentina, de Colombia, Venezuela, Honduras, España, que nos está viendo, así que estamos muy contentos todos por tener tan variopinto nuestra audiencia. Así que ahora voy a leerte la pregunta de Alejandro. Alejandro pregunta: ¿cuántos ejercicios de estiramientos por músculo son recomendados luego de cada sesión de entrenamiento? Bueno, lo importante es pasar por los grandes grupos musculares que realizas en la sesión, lo que son el cuádriceps, el posterior, los gemelos, movilidad también de pubis. Yo hago un repaso de 2 ejercicios por grupo muscular. Alrededor son unos 10 minutos que realizo al finalizar la sesión. Trato de que sea variable, por eso lo vieron en los protocolos. Lo marco de esta manera porque a veces en esta etapa de COVID, como enviamos planes de trabajo, el jugador tendría esto a mano y lo podría realizar en casa. Aparte, ya lo generaba como un hábito para que ahora en el entrenamiento ellos también verla, no solo sea yo como preparador físico que guíe ese estiramiento, sino también un jugador, y así también vas creando conciencia. Hacerlo un día individual, que lo hagan ellos mismos, tú vas
viendo o evaluando quién lo hace, quién no lo hace, quién tiene más responsabilidad que otro. Son también procesos de evaluación que tú vas viendo en el jugador. Quién es más comprometido, ahí vas conociendo también al jugador. No solo marcarlo directamente siempre el entrenador estos ejercicios. Entonces, como digo, la recomendación es alrededor de unos 10 ejercicios, 10, y también lo marco como un tiempo, si es en cuanto a un tiempo, 10, 12 minutos. En los más pequeños quizás se fastidiarán o será más tedioso para ellos tantos ejercicios, pero sí le va generando un hábito. También ellos no tienen mucha conciencia todavía de estos procesos, pero es más que a nivel de los pequeños, más que les ayude esa flexibilidad, es un hábito, generar ese hábito para que ellos lo puedan ir haciendo a lo largo del tiempo. No es porque le va a ayudar más o menos a estas edades tempranas. Ojo. Ya en las otras edades ya sí tienen conciencia y bueno, allí tú vas evaluando y conociendo al jugador, marcándole estas variantes. Un día se hacen con parejas, dirigido, otro individual, otro también lo puedes, dependiendo de los materiales que tengas, con algún material, ayudado con un material. Y bueno, también es importante también la evaluación de la flexibilidad de cada uno, que lo vas a notar mismo cuando ellos estén estirando. Gracias, Rudy. Ahora dejamos a César Lainez. Sí. Buenas tardes, profe Rudy. Buenas tardes a los de tertulia. Saludos a todos los que estamos viendo y aprendiendo del profesor Rudy desde Honduras. Mi pregunta también iba relacionada con los estiramientos. Ya me ayudó con la parte que preguntó mi antecesor. Ahora solo le preguntaría, según sus conocimientos, a veces he visto algunos preparadores físicos que normalmente hacen estiramientos solo hasta que terminan la sección. Entonces, ¿usted recomendaría hacerlo en medio de la sección, después de algún tipo de actividad o hasta el final del entrenamiento? Gracias. Bien, como lo coloqué marcado en los protocolos que allí la flexibilidad va a ser más que todo activa, no pasiva, como sería al final del entrenamiento. Esta flexibilidad activa va a ser de muy corto tiempo los ejercicios. Cada ejercicio puede que dure 6, 8 segundos, mientras que al finalizar la sesión sí que tenga un mayor tiempo de unos 25, 30 segundos, entonces va a variar. Igualmente, durante la sesión, si ha sido un ejercicio muy exigente, si algún jugador tiene mayor tensión en algún músculo, siempre y cuando no sea, o sea, que sea, o que conozcas que pueda tener una lesión muscular, pueda haber esos pequeños intervalos con algún ejercicio de flexibilidad de muy corto tiempo, solo para liberar un poco la tensión. Esa es un poco mi recomendación. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, yo tengo una pregunta que va enfocada a las generaciones, ¿sí? Vimos en la ponencia una generación, digamos, bastante recurrente en cada año, que fue un proceso. Y bueno, justamente también conozco el trabajo que ha hecho Seca Sport y que ha brindado jugadores a la primera división, y bueno, sobre estas generaciones, por ejemplo, la generación que estuvo en el Mundial Sub-20, donde Venezuela quedó segundo, ¿qué aspecto es
más importante en esta, digamos, en esta búsqueda de generaciones exitosas? ¿Qué papel cumple el scouting en la búsqueda de jugadores, el ir a buscar estos jugadores, y la formación, obviamente, o propiamente tal? Bueno, hace unos días escuché en esa época a un entrenador que enfrentábamos en esa época de los rivales, porque la rivalidad ahí era Sport con Academia Puerto Cabello, a pesar que ahora hay un lazo o hay un enlace entre ellos dos. Y decían que los jugadores que nosotros teníamos a la hora de competir tenían otra ambición. Y creo que eso es fundamental a la hora de hacer un scouting del jugador. Ver la ambición de ese jugador, ver su actitud, su carácter en situaciones de competencia, ¿no? Y de alta competencia. Allí es donde vas a ver el verdadero jugador que puede tener quizás un mayor desarrollo y que puede tener la oportunidad de llegar a un plantel profesional. A edades tempranas, por ejemplo, en los casos de Samuel, de Macún, o sea, ya a esa edad, que tenían 15 años, ya se vislumbraba que iban a llegar a nivel profesional. Samuel después lo tuvimos en el Deportivo Táchira y lo hicimos debutar en Primera División y en la Copa Libertadores, y por ejemplo en el partido de la final contra el Zulia, tú lo veías jugar y parece que estaba jugando a la misma edad de 15 años y que no le afectaba el jugar. Quizás a algunos le va a tomar un mayor tiempo, por eso hay algunas categorías que son sub-23, que hacen que el jugador se adapte a esa categoría y después pueda dar el salto. El proceso de maduración va a tardar quizás en algunos jugadores más. Te lo va a ir marcando eso, el jugador. Pero lo principal que uno puede ver a esas edades es la actitud que pueda tener el jugador, la capacidad de enfrentar y de tomar decisiones. Creo que la toma de decisiones es también uno de los aspectos importantes o resaltantes cuando ves a un jugador. Cuando tiene tres opciones y toma la que es correcta, o toma la que también el entrenador, no porque tú le digas, sino porque él lo hace desde su talento y desde su conocimiento del juego. El cómo también él se expresa a sus demás compañeros, y bueno, en algunos movimientos o ejecuciones en cuanto a su posición. Por ejemplo, hay delanteros o niños que son delanteros que quizás tienen como le dicen, un olfato goleador, o ya desde pequeño tú ves cómo definen, cuáles son sus movimientos en diagonales, que son diferentes. Ahora, no quiere decir que a los 8 años es muy difícil determinar qué puede hacer, porque puede venir otro caballito que no estaba en ese estado digamos, de crecimiento en ese momento, y más adelante uno se estanque y el otro lo sobrepase. Es complejo también determinarlo, ¿no? Aunque, como te digo, a los 15 años, nosotros, el cuerpo técnico en esa oportunidad, decía claramente que ciertos jugadores ya iban, de algunos teníamos dudas, y algunos de esos sí llegaron a estar, otros se retiraron y quizás ya no juegan al fútbol, pero con estos jugadores, por ejemplo, lo teníamos bastante claro, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando el técnico del primer equipo, en el caso del Aragua, que estuvo en las categorías menores, y que al trabajar con Carlos y con el Lobo Caraballo nos decían: ¿cuál jugadores ves tú que tengan más opciones de llegar al plantel profesional o se adapten mejor al plantel profesional? Dábamos unas ciertas recomendaciones, pero igual había unos que se adaptaban a ese entorno y había otros que
no lograban vencer ese, o el proceso que también va determinado el entorno. El proceso, el factor mental es importante. Ya al llegar allí, que era muchos de los errores que también vimos, tiene que ser un jugador muy fuerte mentalmente para que ese ego de quizás llegar a un plantel profesional no lo supere y no le reste en sus capacidades. Rudy, una pregunta. Quiero irme un poco más a la planificación que tú haces con el cuerpo técnico. ¿Cómo es esa planificación que haces tú junto con el entrenador o los entrenadores para llevar a cabo ese modelo de juego y que sea coherente también con esa preparación física? Sí, bueno, por eso es sumamente importante también conocer con quién vas a trabajar. Con el director técnico que trabajes. Trabajé con Carlos Maldonado, con Raúl Cavalieri, que eran técnicos mucho, digamos, mayores en edad, y tendría que adaptarme un poco a ellos, también implementando mi conocimiento, ¿sí? Que me generaban el espacio para yo dar mi opinión, brindar la opinión de qué deberíamos realizar o cómo controlar esa carga de trabajo. En otros espacios he estado con entrenadores más jóvenes y tienen otra metodología de trabajo, o por ejemplo, otra idea del trabajo. Cada entrenador también tiene un método y un modelo de juego distinto. Más que el modelo, pienso que el método en los entrenamientos, en el día a día. Hay que ser muy abierto, tratar de no cerrarse en esa planificación, pero sería un análisis detallado de cada jugador. En base a ese análisis y con las opiniones tanto del técnico como de los asistentes, el preparador físico y el psicólogo, ellos van a dar su opinión y en base a esa opinión determinar cuáles son los aspectos que se le debe impartir a cada uno. Desde el apartado físico, alguno va a necesitar más trabajos de fuerza, por ejemplo, pasa más que todo con los juveniles o los que estén excedidos de peso. Tendrán que hacer quizás algunas sesiones de más en el gimnasio que otros. Algunos van a tener que realizar más trabajos de coordinación y velocidad. Todo esto va a depender o determinado del análisis. Ahora, para después involucrar todos estos aspectos en el juego, porque si bien hay las teorías de que no, por ejemplo, el Barça solo hace trabajos con balón y que es totalmente, eso no, creo que no tiene ninguna base, porque al investigar y mismo en Entre Profes, hemos tenido un profesional que ha trabajado en las categorías menores del Barça, en el apartado de metodología y preparación física, que ahora está con las Chivas de Guadalajara. Muestra en videos específicamente y en muchas ponencias está que trabajan la fuerza en el gimnasio. Ahora es también ver cómo trabajan esa fuerza. Para el juego, como lo dije, va a determinar de la idea del técnico y del equipo que tengas. Hay técnicos que apuestan más por atacar mucho más, por hacer equipos mucho más rápidos, pero va a depender de las características de cada uno de los jugadores y del análisis que le puedas hacer a esos jugadores. Es difícil decir desde acá qué hacer, porque cada grupo que tengas y cada jugador que tengas es distinto, y lo vas a saber allí mismo en ese análisis de cada uno. Gracias, Rudy. Me quedo con algo importante que lo soslayaste, y que es la adaptabilidad que tenemos que tener como entrenadores, o en tu caso como preparador físico,
para trabajar con distintos grupos de trabajo y en distintos contextos, que toca muy bien el tema que hemos conversado hoy, y con distintos jugadores. Al final eso es lo que va a jugar un factor preponderante en nuestra forma de trabajar. Cristian Riquelme dejó una pregunta en el chat. Él pregunta, bueno, pone un contexto, dice: nosotros entrenamos 1 o 2 horas al día o en días alternos. ¿Qué hacemos para generar hábitos y comportamientos en lo denominado entrenamiento invisible, las 22 horas restantes del día? También le deja sus saludos, dice: excelente ponencia y mucho éxito. Sí, bueno, esto también en algunos espacios hemos tenido psicólogos deportivos que trabajan directamente hacia estos aspectos, pero en cuanto a las estrategias es primero preguntarle a ellos mismos cuál es el objetivo que ellos tienen hacia el futuro o para qué ellos están entrenando. Quizá todos van a decir a llegar a futbolistas profesionales, pero todos no tengan las condiciones. Y al no tener las condiciones, es posible que pierdan el enfoque en asimilar que tienen que trabajar y cuidarse para poder llegar al profesional. Por ejemplo, en mi caso no llegué al profesional y creo que a manera de cuidado, entrenamiento invisible, hacía lo que me pedían, pero después no tuve las condiciones para llegar. Y quizás muchos otros no tenían las condiciones, o sea, no cumplían esto al 100% y llegaron. El fútbol es también muy variante, pero para generar hábitos hay que saber el compromiso que ellos tienen. ¿Qué otras cosas? Enviándoles o determinándoles horarios de recomendaciones. Es que para los hábitos el jugador tiene que ser consciente de por qué los hace. Creo que indicarle a ellos o decirles y explicarles el por qué y el para qué deben hacer o cumplir estos hábitos. La buena alimentación, el dormir, el cuidarse y el estudiar también, porque el estudiar va a ayudar a generar otra capacidad en cuanto al rendimiento decisional, que también influye en el juego. Pero creo que es concientizar, básicamente es eso, que ellos entiendan el por qué y para qué es importante que ellos lo hagan. Porque si tú capaz le recalcas, no, haz esto, pero no le dices el por qué, o ellos no están claros tampoco hacia dónde quieren ir, y que no sean tampoco ideas que sean tan alejables. No sé, por ejemplo, en América, estando en América, decir llegar a Europa sí es un sueño, pero quizás no está a corto plazo para ellos. Quizás estableciéndole metas que sean reales y más alcanzables para ese momento, y que después de esa etapa ellos puedan alcanzar otra, establecer retos semana a semana, indicarles que esta semana tienen que cumplir este reto, la semana que viene, y así sucesivamente. Pero netamente los hábitos creo que va de una manera individual, porque no puede ser un policía tampoco, y su familia, habrá familias que esté comprometida y otras que no, pero también a veces sucede que la familia, por muy comprometida, puede fatigar al jugador a nivel mental, y que hace que el niño se aburra y desista de la actividad. Entonces es una línea delgada, pero que va en torno a la concientización y de hacia dónde quieren llegar y hacia dónde quieren ir. Y si no pueden alcanzar esas metas, como lo dije anteriormente, que sean lo más integrales posible, y que yo jugué con compañeros que unos fueron excelentes profesionales, son doctores, ingenieros,
pero también jugué con otros que fueron por otro camino y era muy difícil para el entrenador. El entrenador tenía una línea y medianamente, bueno, aquí está dentro de la ponencia y bueno, cada uno iba escogiendo. Después él decidía y él veía que algunos seguían esa línea, eran los que jugaban. También es la gestión del entrenador. Dar como ese premio en ese caso. Gracias, profe. Bien, bueno, agradecerle, profesor Rudy Márquez, por el tiempo, por la experiencia, por el aprendizaje. Sabemos que en España ya es un poquito tarde, así que estamos ya despidiendo. Agradecer también a cada uno de los asistentes que estuvieron hoy, que nos acompañaron. Gente de, como dijo el profe Diego, de Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador, España, Argentina. Bueno, muchas gracias. César Lainez, Gonzalo Gutiérrez, Daniel Ominelli, Rubén Landaeta, Jesús Valdés, Emiel Salas, Manuel Rodríguez, Reinaldo Goncalves, Ilenis Pérez, Jesús Félix Pérez, Enio, Kenny Vera, Elkin José Quintero, Alejandro Marcos Salguero, Juan Andrade, Cristian Riquelme, Marco Wilson Aguilar y William Camargo. Quería despedirme, profe, con un pensamiento con respecto a lo que dijo al final sobre dejar huella. Y es que la cantante, escritora y poeta Maya Angelou dijo en algún momento: la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste y cómo lo hiciste, pero no olvidará cómo la hiciste sentir. Muchas gracias a todos. Les recordamos que mañana tendremos tertulia a las 19 horas, hora de Chile, misma hora de Argentina, en Venezuela 18 horas. Ahí la enviaremos también por correo el recordatorio con cada hora de cada país, con el profe Jorge Durán y también preparador físico de Venezuela, con su tema La tarea como medio de conexión al juego. Profe Rudy, muchas gracias nuevamente y éxitos en sus labores. No, muchas gracias a todos y bueno, agradecido. Espero que este trabajo que llevan haciendo siga multiplicándose, que siempre es bueno y como me dijo alguien, por también hacer la iniciativa de los podcasts altruistas, que contribuía mucho en aquello que queremos dejar y compartir a muchos otros colegas. Esto siempre es enriquecedor. Capaz tomo algo de uno, algo de otro y que bueno, va formando mi criterio y mi forma de trabajar, que en esto de la vida nadie tiene la verdad absoluta, sino que bueno, que si tú te sientes bien con lo que haces y no haces daño a nadie, pienso que vas por el camino correcto, y más si es motivando y ayudando a niños, a jóvenes que salgan de esos vicios y formándolos de manera integral. Creo que tendremos mejores ciudadanos en un futuro. Un gran abrazo y bueno, a la orden por todas las redes sociales que también me pueden conseguir y bueno, hasta otra oportunidad. Un gran abrazo. Gracias, profe. Igualmente, éxitos a todos. Nos vemos mañana.